Hola, buenas tardes. Estamos en el mini taller 3 sobre mi cuento Una fiesta especial que puedes encontrar en mi audiolibro Un perfume a tus pies, cuya versión tanto digital de audio-video como la versión escrita consta sus respectivos enlaces constan en la caja de descripción de este video. Primero, déjame comentarte que fueron realizados estos dibujos que están en el audiolibro, fueron realizados por mi hermano que padece esquizofrenia, pero que en su larga lucha con la esquizofrenia ha sabido llevar adelante. Con él tenemos lecturas catequéticas. Mira, estos boletines del domingo, cuando no había pandemia, yo coleccionaba estos. Mientras la gente prefiere dejarlos ahí mismo en las misas, yo siempre los guardaba para darle a mi hermano. Y aquí él realiza lecturas y también realiza sus comentarios. Y sobre esto yo hablo un poquito más en un video que también tengo aquí en mi canal. También quiero comentarte que este cuento, Una fiesta especial, fue publicado hace mucho tiempo en la revista Pandilla del diario El Comercio. Aquí puedes ver. Y ahora no vamos a realizar la lectura del cuento porque ya puedes ubicarlo con el enlace correspondiente y en el audiolibro como estoy explicando. Y es un poquito largo leerlo. Y me gustaría centrarme en el mini taller. Yo hago el mini taller, tengo un escrito también, o sea, la versión escrita de Un perfume a tus pies con todos estos cuentos con los cuales estoy realizando estos mini talleres. Yo tengo ahí también mini talleres y los estoy realizando a nivel virtual también, no solamente se han quedado escritos en el papel, los estoy realizando también en video, pero son diferentes porque los mini talleres que están en la versión escrita PDF están pensados en grupos a nivel presencial. Fueron pensados antes de que vivamos esta terrible experiencia de la pandemia. Pero como las circunstancias han cambiado y es bastante complicado realizar ya presencialmente y hay muchas actividades interactivas que en su momento es probable que las podamos realizar en vivo con otras personas, pero por el momento no se puede. Entonces estoy realizando estos mini talleres en forma de video, de manera asíncrona, para comunicarme con las personas que me honren siguiendo estos mini talleres. Y también van a encontrar que aquí en esta versión de YouTube estoy haciendo nuevas cosas, estoy incrementando cosas. Entonces vale la pena que vean tanto el video de los cuentos, que vean también la versión escrita de los mismos y que también vean cada cuento por separado con su respectivo mini taller. Ahora este mini cuento que se llama Una fiesta especial trata de un tema muy importante, que es la hipocresía y el bullying. Entonces les invito a revisarlos. Repito, los enlaces siempre estoy colocando en la caja de descripción de este mini taller. Y perdón por tanta larga explicación.
Vamos de entrada ya a la lectura bíblica para realizar este mini taller. Lucas 6, 27, 36. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos otra cita también, la hipocresía de los fariseos, Mateo 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Vamos a hacer una pequeña definición de conceptos. Doctor e intérprete de la ley de los hebreos es un escriba, era un escriba. Y el fariseo era una persona que pertenecía a un grupo religioso de Jesús, caracterizados por seguir la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés. Y justamente los doctores e intérpretes de la ley judía y también los fariseos, que también eran otro grupo. La diferencia era que los escribas eran también personas que se dedicaban literalmente a escribir, porque en esos tiempos la gente no sabía escribir. Entonces alguien que escribía y lo hacía correctamente era de una jerarquía muy especial. También tenemos a los saduceos, que eran también religiosos, pero no creían en los ángeles, ni tampoco creían en la resurrección de los muertos. Y como sabemos, en nuestro credo católico nosotros confesamos que creemos en la resurrección de la carne y la vida eterna. Entonces son enseñanzas que siguen siendo contrarias a nuestro dogma católico y cristiano. Estos conceptos son tomados de la definición del sitio web Definición ABC. Ahora, primero vamos a hablar del bullying. Se conoce bajo el nombre de bullying como el ejercicio de la violencia en el ámbito escolar, especialmente entre estudiantes de diferente o igual edad. Bullying viene de bull, en inglés bull, que es toro. En la primera cita de Lucas 6, 27 al 36, cuando habla del amor hacia los enemigos y la regla de oro,
Vemos que Jesús ya previno esta situación. El mismo Señor Jesucristo fue objeto de bullying de los saduceos, de los escribas, de los fariseos y de todo tipo de personas que se negaban a creer en él. Vemos que él sabía muy bien de lo que estaba hablando y sin embargo él hizo milagros. Recuerdo un pasaje en el que él curó a 10 leprosos y de los cuales solo uno le agradeció y todos se fueron. El Señor Jesucristo ejercía misericordia incluso con los que él muy bien sabía que no le iban a agradecer. Entonces él era un experto en esta materia del bullying. Él sabía muy bien de lo que estaba hablando porque él iba a ser crucificado y él sabía lo que le esperaba. Y precisamente esa era la misión suya, enseñarnos a amar al enemigo. Porque no tiene mérito que amemos al que nos ama, al que nos conviene. Pero el Señor Jesucristo quería que aprendamos a amar al que nos hace daño. Y que nosotros sabemos muy bien que nos hace daño. En la vida siempre hay personas que nos están haciendo bullying, que están así como el toro. En la misma familia. A nosotros no nos gusta hablar de estos temas, no nos gusta admitir que en la misma familia hay personas que nos pueden tener mucha envidia o simplemente antipatía. Tal vez sea porque no nos pueden comprender. Pero en ese caso igual tiene que haber perdón. En el trabajo, con los compañeros de estudios, en la calle, en todo lado. Siempre va a haber alguien que simplemente no nos soporte. A veces a nosotros también nos pasa. A veces nosotros conocemos a alguien o vemos a alguien y no nos gusta. Y ni siquiera sabemos por qué y no nos gusta. Lastimosamente el ser humano es así. Tal vez porque tenemos ese mecanismo de defensa y sentimos algo extraño y automáticamente lo rechazamos. Pero cuando ya se pasa al hostigamiento, al acoso, ya es grave. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Y por qué murió el Señor Jesucristo? Para enseñarnos misericordia, para enseñarnos amor y también para liberarnos, como hemos hablado antes, con su sangre, pagando con precio de sangre la deuda de sangre que empezó por la desobediencia de Adán y Eva, y al mismo tiempo para enseñarnos. Y es muy complicado, es verdad. Cada día es un ejercicio de misericordia. Cada día es un ejercicio de perdón, porque a veces ofendemos sin darnos cuenta. Estamos en un lugar, vemos mal a una persona y ya le estamos ofendiendo y no nos damos cuenta cuánto podemos ofender a otros. U otros no se dan cuenta cuánto nos han ofendido. Por eso es que es necesario ejercer el perdón. Es un ejercicio. Ahora vamos al otro tema, la hipocresía, que también podemos encontrar en el cuento. La hipocresía es, según este mismo portal definición abc.com, es la actitud de fingir determinadas ideas, sentimientos o cualidades que son absolutamente contrarias a las que en realidad se sienten, se tienen o se piensan. El término proviene del griego hipócrisis, que significa fingir o actuar una respuesta, y es justamente en la cultura griega en la que se lo usaba para referirle al actor, que se colocaba una máscara para interpretar un personaje. O sea que podríamos decir que los actores son hipócritas. Bueno, no lleguemos a ese punto. Pero sí podemos decir que ahí nació el término, ¿ya? Que se refiere a los actores. Y el Señor Jesucristo cuestionaba
cuestionaba, porque estos agresores, en este caso los escribas, fariseos, saduceos, al principio se presentaron de una forma muy diplomática, pero le hacían preguntas al maestro para que caiga. Por ejemplo, la del impuesto. Aquí, si el Señor Jesucristo debía pagar un impuesto o no debía pagar impuesto. Y él contestó, dar al César lo que es del César. La moneda, ¿de quién tiene la cara? Del César. Entonces dale a César lo que es del César. El Señor Jesucristo era muy astuto y muy sabio para responder. Y el Señor Jesucristo a veces tenía que irse por otro. Recuerdo un pasaje en el que él leyó las escrituras y dijo, aquí se ha cumplido esta escritura. Leyó un pasaje de Isaías y en ese momento él tuvo que irse. Por un lado, porque le quisieron agredir, porque no les gustó que él diga que diera a entender que él era el Mesías. Entonces a veces el Señor Jesucristo se iba por un lado, o sea, les evitaba. Y el ataque, el bullying al Señor Jesucristo era todo el tiempo. Empezaba de esa forma, poco a poco. Y a veces venían los fariseos en apariencia con buenas intenciones, a veces solo querían saber en apariencia, a veces no. A veces ya eran las preguntas de frente, como cuando ya el Señor Jesucristo ya fue hecho prisionero. Ahí fue de frente el ataque, ya sin hipocresía alguna, de los fariseos contra el Señor Jesucristo y moviendo a todo el pueblo para que reclamen a Barrabás, el ladrón que era soltado por la Pascua, y que se sacrifique al Señor Jesucristo. Pero también, ¿por qué se refiere Jesucristo a la hipocresía de los fariseos? Porque ellos se veían muy hermosos, muy bien parecidos, sabían muy bien la ley mosaica, que el Señor Jesucristo no vino a abolir esa ley, solo vino a explicarla, pero estos eran llenos de maldad. Ayunaban en frente del pueblo y ponían cara de sufrimiento para que todo el mundo vea lo espirituales que son, pero en el fondo ellos tenían maldad. Por eso cuando vino alguien, el Hijo de Dios, y les dijo lo que ellos no querían oír, conspiraron para matarlo, usando a su propio discípulo, Judas. Y por eso es que la hipocresía fue y es condenada tanto por la palabra de Dios, por el Señor Jesucristo y también por la sociedad. Cuando a alguien nos parece que está mintiendo, y está fingiendo, es un hipócrita. Pero todos en algún momento podemos ser hipócritas también. Entonces, antes de ver la paja en el ojo ajeno, tenemos que ver en nuestra propia pupila, la viga en el ojo propio. Porque tendemos a caer en una sociedad de hipocresía, de falsedad, de que todo está bien. En las redes sociales ponemos nuestras fotos en el Facebook para que todo el mundo vea que estamos bien, que queremos aparentar, que siempre estamos viendo la manera de conseguir la mejor ropa o de ostentar, y que no queremos nosotros
a halagar a los otros y siempre buscamos un pequeño defecto para atacarle, para que se sienta mal y no hacemos hincapié en sus cualidades. Nos tenemos que agarrar en algo. Así hacían los fariseos, escribas, saduceos. En cosas como que estás diciendo que eres el hijo de Dios, estás diciendo que eres rey de los judíos. Se agarraban de esas cosas para atacarle y así se borraba todo lo que el Señor hizo, los milagros, la sanidad que hizo, a todos los que curó, a todas las personas que alimentó, a todos los que redimió, a todos los pecadores que fueron convertidos gracias al Señor Jesucristo. Nada de eso existió, porque así es la hipocresía, va acompañada de la envidia. Es la maldad al más alto nivel. Y de ahí que muchos asesinos son hipócritas. Y estas pobres personas asesinaron al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo tenía un propósito con ello. Por eso Él permitió que fuera. Y era su propósito, su misión, salvar a la humanidad. Pagar con precio de sangre por nuestras almas, por los que creemos en Él y lo recibimos en nuestro corazón y le obedecemos. Y hay un galardón para los que le obedecemos. Entonces quiero terminar con esto, con la definición de galardón. Porque en Lucas 6, del 27 a 36, en el versículo 25 tenemos: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Qué es un galardón? Es un premio honorífico por tus méritos. ¿Cuándo vas a obtener ese premio? En la vida eterna. Eso dice nuestro credo religioso, nuestro credo católico, perdón. Y puedes leer el credo y puedes también consultar el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y qué más alta dignidad que ser hijos del Altísimo? ¿Qué más alto galardón para los que le obedecemos? ¿Y qué quiere decir la obediencia? Ser misericordioso y perdonar incluso a los que nos hacen daño y que quizás nunca cambien. ¿Es fácil? No, es un ejercicio. Pero de esta forma valga la redundancia, seremos formados a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Es un aprendizaje que quizás cuando el Señor nos lleve podamos decir: he sido fiel en lo poco, y Él nos diga: bien, buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco o en lo mucho. Pero nosotros podremos decir: aunque sea en lo poco, Señor, creo que te hemos sido fiel, porque tratamos de obedecerte, tratamos de ejercer misericordia y tratamos de perdonar. Digamos nosotros al Señor Jesucristo cuando nos lleve: hemos tratado, y aunque sea un poquito, te hemos sido fieles. Y ojalá Él nos diga: en lo mucho han sido fieles,
en lo mucho les pondré. Bendiciones. Hasta el siguiente.